Muy buenos días, señor Chilet, amigos de Radio Litoral en Huacho, gusto saludarlos. Bueno, es una opción que me imagino que vendría a sustituir lo que en algún momento fue el Consejo Nacional de la Descentralización. Sin embargo, como ministerio es una entidad del Gobierno Nacional que que tendría una función distinta al Consejo Nacional de Descentralización, que tenía representantes de los gobiernos locales y los gobiernos regionales, y donde se deliberaba un poco más la forma de solucionar los problemas del país, ¿no? Para mí es claro que el presidente Kuczynski tiene una voluntad y una intención de descentralizar el país. Los países modernos, los países que se han desarrollado son descentralizados, y las gestiones de los países se apoyan mucho en sus instituciones de orden local, de orden regional, porque de esta manera se distribuye el esfuerzo de la gestión pública y no se concentran en unas cuantas personas en el ámbito nacional, en los ministerios. El ministerio es una expresión del deseo de descentralizar y de trabajar con las municipalidades, pero el ministerio no va a solucionar el problema. En algún momento se decía que para que participe en los jóvenes había que crear el Ministerio de la Juventud. Esto no soluciona nada, como tampoco el Ministerio de la Mujer ha solucionado los problemas de la mujer, ni el Ministerio de la Pobreza ha hecho que se distribuyan mejor los ingresos del país. Descentralizar el país significa darle las posibilidades a los alcaldes, a los gobernadores, que asuman una parte del esfuerzo del desarrollo del país, trabajando desde abajo hacia arriba, ¿no? No se puede generalizar, porque en algunos casos debe haber sido un factor y en otros otros. Sin embargo, en conjunto yo le diría que la ley de revocatoria es una ley que permite que, porque a una persona no le guste el color de corbata que usa el alcalde, o que el alcalde no use corbata, es suficiente motivo para iniciar un proceso de revocatoria. Y generalmente los procesos de revocatoria los inician quienes perdieron las elecciones, los grupos que perdieron las elecciones, y muchas veces los promueven los propios, o algunos casos, no siempre, algunos tenientes alcaldes que ven la oportunidad de deshacerse del alcalde y asumir el cargo. Entonces, en la revocatoria, más que una herramienta para evaluar y sancionar a las autoridades que están haciendo una mala gestión, es un instrumento de politiquería y de mala politiquería que desestabiliza a una función, y en lugar de que un alcalde esté más preocupado en gobernar y salir adelante y trabajar con sus aliados y con la oposición misma, está más preocupado en evitar que lo vaquen del cargo, que le hagan la revocatoria, ¿no? Reglamentarlo, o sea, habría que estipular claramente cuáles son las causales en las que procede una revocatoria. Si tú no tienes pruebas que demuestren de lo que acusas a un alcalde, no puedes, basado en eso, promover una revocatoria. Simplemente porque no hay simpatías o porque eres de otro grupo político no puedes promover una revocatoria. Eso sí es antidemocrático, porque se supone que si un alcalde lo ha elegido el pueblo, la población es por 4 años, y no por 1 año o 2 después de un proceso revocatorio, ¿no? Así es, habiendo causales sí debería, si uno se equivocó. Hay alcaldes, y permítanme hacer una pequeña distinción, muchas veces excelentes candidatos terminan siendo malos gerentes o malos alcaldes, y a veces es al revés, malos candidatos que ganaron de alguna manera que no se sabe cómo, terminan siendo buenos gerentes. O sea, el ser candidato no necesariamente es un buen gerente, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, fíjese, los alcaldes, y esta es parte de la discusión, de la campaña que estamos gestionando desde la Asociación de Municipalidades del Perú, de la cual INICAM es la Secretaría Técnica. Estamos tratando de que los alcaldes tengan los recursos que necesitan para cumplir las promesas que le hicieron a la población. Si un alcalde tiene que hacer una obra y en su presupuesto está aprobada una cantidad de recursos, y esos recursos le llegan después de julio, ¿cómo puede ser eficiente un alcalde en la gestión? Y entonces tiene que hacer un proyecto, y ese proyecto lo presenta y lo aprueba lo desarrolla varias veces y lo presenta varias veces hasta que se lo aprueban, y transcurre 1, 2, 3 años a veces y no se lo quieren aprobar porque hay un funcionario en alguna parte del camino que no está de acuerdo con lo que el alcalde piensa y no conocen la realidad del país.
vea usted este ejemplo. Dicen en algunos casos que no se justifica una carretera a un determinado pueblo porque pasa un carro al día o un carro a la semana. Pero si esa carretera es necesaria para que se lleve, aunque sea una vez a la semana, insumos o algún tipo de producto o transporte personas a un pueblo, eso se justifica. El hecho de que un funcionario diga que tiene que haber un tráfico de una densidad de tráfico fuerte para que se justifique una carretera, eso demuestra un desconocimiento de la realidad del país, ¿no? Por supuesto, mire, yo creo que esta ley se dio de alguna manera basada en la meritocracia. Es decir, un funcionario está en el puesto que está recibiendo recursos públicos y los recursos públicos provienen de los bolsillos de todos nosotros, de nuestros impuestos. De manera que ese funcionario está obligado a trabajar para el ciudadano y no para sí mismo. No es su función prevalecer en el cargo, sino servir al ciudadano. De manera que tendría que haber, y eso se trató de impulsar hacia una ley, pero no hubo lo suficiente, hubo manifestaciones en contra de esa ley, se logró parar la ley, y esto porque no hubo lo suficiente coraje o decisión de impulsar esta ley, porque un funcionario, repito, que recibe sueldo del Estado, se debe a todos los peruanos y no puede estar por encima de la ley. Entonces, yo creo que debe haber una estabilidad en el funcionario público, debe haber funcionarios que hagan carrera, que estén más allá de la gestión de un alcalde, pero eso sí, basado en el rendimiento de su trabajo y en el desempeño de sus funciones. Porque si un funcionario es un mal funcionario, tiene que irse a su casa, no hay vuelta que darle. Ese es un mal concepto, una mala interpretación del concepto de la estabilidad laboral. Buenos días, don Rubén Valdés, y un saludo a todos los oyentes de Estudio 5 en Huánuco. Bueno, hay una preocupación y cuáles son, diríamos, las perspectivas en el tema de la descentralización. Bueno, ese es un tema que se viene debatiendo en realidad desde 1824, cuando se instalaron las primeras asambleas departamentales, y hasta la fecha no logramos que las provincias tengan el capital de inversiones y los recursos necesarios para atender bien a los ciudadanos, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de este nuevo gobierno? Bueno, el nuevo gobierno ha prometido que va a descentralizar, proceso que desde que se inició el gobierno de García se recentralizaron los fondos y los recursos, y se han estado poniendo una serie de programas y sistemas administrativos que hacen más difícil la gestión de los alcaldes, y los acusan de que no invierten, de que no saben gastar la plata, y hay unas verdades a medias, porque las municipalidades reciben las transferencias tarde, mal y nunca, y cuando los órganos del gobierno nacional no pueden gastar la plata, las transfieren a final del año a las municipalidades, con lo cual se incrementa pues esa imagen de que no saben gastar la plata, y esto a la larga perjudica, hace inestables a las gestiones municipales, y se dejan de atender una serie de necesidades urgentes de los vecinos en provincias, ¿no? Bien, en ese sentido se habló, se anunció de que los alcaldes ahora ya no estarán mendigando ante los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, sino que los gobiernos regionales tienen los medios para llegar directamente al gobierno. Bueno, es una propuesta que en el papel suena bien, pero en la práctica va a repetir el modelo de que los alcaldes por lo menos no tendrán que viajar a Lima, pero van a estar igual dependientes de decisiones que quiera hacer el presidente regional. Y si el alcalde no es del color político del presidente regional, podemos sumar 1 más 1 y sale 2, pues, ¿no? Eso es evidente, eso es una mala práctica en el país. Y no sé si esto realmente va a solucionar la situación de los alcaldes, ¿no? Más bien yo considero que si los alcaldes por ley se les asigna una cantidad, los alcaldes debían tener la plata en sus cuentas, debían tenerlas el 1 de enero, no tienen por qué venir a Lima a gestionar que les hagan la transferencia cuando ya esa plata ha sido puesta como capital de inversión de la municipalidad, por lo tanto le pertenece a la municipalidad y no tiene ningún sentido que los alcaldes estén solicitando que hagan los desembolsos. Y la reunión que ha venido propiciando el
mismo presidente con los alcaldes y gobernadores para entablar un diálogo más directo? ¿Es parte solamente, digamos, del acto inaugural del gobierno? ¿Qué destino va a tener? Bueno, yo no creo que sea así. Yo creo que este gobierno tiene, sobre todo el presidente Kuczynski, tiene una idea clara de que la descentralización en realidad facilita el desarrollo del país y ayuda a gobernar, porque no olvidemos que los alcaldes son la única presencia del Estado en muchos sitios del país. De manera que Kuczynski, el señor Kuczynski sí tiene esa voluntad, pero también es cierto de que están infiltrados, están empoderados en los ministerios una serie de tecnócratas que probablemente creen que lo que hacen es lo correcto, pero que en realidad no conocen la realidad del Perú profundo, ¿no? ¿Cuál sería el mecanismo de un mayor diálogo, acercamiento con el Ejecutivo a fin de darle viabilidad a la acción municipal y regional? En primer lugar, quisiera señalar que parte de por qué no se logra descentralizar el país en 200 años es porque los recursos del Estado para invertir son muy pocos. Entonces, obviamente, si la torta a repartir es pequeña, se lleva la parte más grande del que maneja el cuchillo, que es el nivel central, el ámbito central. Entonces, en ese sentido, por un lado, hay que generar más ingresos, sea ingresos propios, ingresos generados mediante la tributación y con una tributación mejor que no castigue tanto a los que menos tienen, sino que distribuya mejor la carga tributaria, y por otro lado conseguir recursos externos con exportaciones y una serie de medidas para lograr estos mayores ingresos. Si agrandamos la torta, la pelea va a disminuir, porque entonces ya no va a haber tanta esa desesperación por quedarse con los fondos en el gobierno nacional. De manera que estos encuentros que estamos teniendo con la Asociación de Municipalidades del Perú, la AMPE, de la cual INICAM es la Secretaría Técnica desde hace 32 años, estos diálogos están facilitando las medidas para encontrar los caminos por los cuales las municipalidades gasten menos tiempo y menos recursos en hacer proyectos complicados. Hay que disminuir las barreras burocráticas, hay que hacer los trámites más sencillos, hay que pensar que probablemente en las grandes ciudades hay técnicos capaces de hacer el trabajo, pero en muchos distritos no los hay, y cuando los hay, la propia ley que se dio, el decreto supremo 025, que limita los sueldos a los alcaldes, hace que tampoco puedan pagar a funcionarios que ganen más que el alcalde. Entonces nadie quiere ir a trabajar por un sueldo irrisorio a provincias, y todo esto redunda en perjuicio de los pueblos más lejanos del Perú, ¿no? Sin embargo, también hay temas en los que tiene que avanzarse, arquitectos, por ejemplo, en la visión que tienen los alcaldes sobre el desarrollo de los regidores. Todos ellos no tienen información, no hay filtros para elegir a buenos profesionales, no responsables políticos. Aquí viene este tema, por ejemplo, en lugares donde hay muchas carencias, no se ha coberturado las necesidades básicas, se construye, por ejemplo, una plaza de toros, que comentábamos momentos atrás en el programa, en un distrito, en una provincia lejana, andina, pobre, se va a inaugurar una plaza de toros. Entonces, hay temas que también hay que ir mejorando, ¿no? Incluso con el sistema electoral. Sí, es cierto, estoy totalmente consciente y de acuerdo con usted en el que no se puede invertir en una plaza de toros, y muchas veces cuando la plaza de toros tiene más capacidad que toda la población que vive en el distrito, ¿no? Entonces, creo que hay alcaldes que han equivocado el concepto de invertir los fondos públicos, y por un lado, y por otro lado, estoy también de acuerdo con usted en el sentido que hay que priorizar las inversiones. No se pueden hacer obras, por más que la plaza o las veredas sean importantes. Más importante que tener veredas es tener agua potable, de calidad, para que no hayan enfermedades, para que los niños crezcan mejor, y que al disminuir las enfermedades, las familias van a tener menos gasto en medicinas, van a tener una vida más saludable, y se va a poder desarrollar el potencial que muchos niños tienen. Entonces yo creo que hay que establecer, y esta es parte de la propuesta que estamos trabajando con la AMPE, que pensamos impulsar con el Ejecutivo y el Congreso, es que se establezca un sistema por el cual
uno no puede invertir en obras de infraestructura física, sobre todo si son de ornato o si son de comodidad, ¿no? Cuando no se tiene resuelto el tema fundamental, principal, que es el saneamiento básico, ¿no? Sí, ese es el gran problema. Ahora, sobre este tema se ha trabajado mucho. Ustedes están en este tema de capacitación, entre otros organismos, ¿no? Pero cada gestión no se puede estar reinventando, ¿no? Me parece que habría que mejorar el sistema electoral para promover más la carrera política y quienes lleguen al poder sean personas ya con experiencia y conocimiento en gestión pública y desarrollo. En parte sí, pero también hay que pensar de que el alcalde no lo hace todo. Entonces, un alcalde debe ser como un gerente general que se contrata para dirigir una empresa que ya tiene trabajadores y que ya tiene toda una experiencia. Entonces, una ley que se ha impedido por, digamos, grupos políticos que han visto la oportunidad de boicotear una ley que ciertamente tenía deficiencias, pero la ley a la que me refiero es la ley de la carrera pública. O sea, un funcionario debe tener la seguridad de que se va a desarrollar y que no va a venir el siguiente alcalde y lo va a sacar porque va a poner a sus amigos. O sea, en otros países el funcionario público simplemente si no está de acuerdo con una decisión del alcalde le dice no y eso no pone en juego su puesto. Y al mismo tiempo, contra esa estabilidad que se le da al funcionario público, hay también una ley de la meritocracia. El funcionario que no demuestra que merece estar en ese puesto, bueno, tiene que irse a su casa porque no es una lotería que se sacó un funcionario cuando cuando tiene acceso a un puesto público, sino es una responsabilidad que se le está asignando con fondos de todos los peruanos, con fondos públicos, entonces debe corresponder al cargo que ocupa dando un buen servicio al ciudadano. Claro, sin embargo, muchas veces los alcaldes cuando llegan al poder, no es el caso de todos, no toman en cuenta a los que están ahí ya haciendo carrera, no ubican a personas de su entorno, muchos de ellos que participaron en la campaña, empiezan a tomar conocimiento de la gestión durante el primer año y se va perdiendo el tiempo. ¿No cree usted que debe haber realmente una revisión de todo este proceso? Justamente estamos en eso, estamos trabajando en desarrollar iniciativas legislativas para que se presenten al Congreso. Estamos teniendo reuniones con varios congresistas, especialmente de la Comisión de Descentralización y de Constitución, la de Descentralización que preside la congresista Alejandra Aramayo y la de Constitución que preside el congresista Miguel Torres, con la finalidad de impulsar reformas que por un lado solucionen estos problemas, pero también tenemos que tener una legislación más moderna. Estamos con legislación obviamente del siglo pasado, que se le han hecho pues unos retoques, pero todavía no nos hemos conectado con la modernidad ni con la simpleza que debe tener una gestión pública. Entonces, por un lado hay que desarrollar leyes más adecuadas y por otro lado hay que desarrollar las capacidades para que los funcionarios puedan cumplir bien. Y al mismo tiempo hay que dar una legislación que reconozca las diferencias en el país. No le podemos pedir a los alcaldes de distritos básicamente rurales, que son más o menos 1.300 de los 1.800, que cumplan una normativa y unos procedimientos tan complejos como se les puede pedir para las capitales de provincia, que puede ser en Huánuco o de repente en alguna otra ciudad importante, y que en distritos más lejanos, San Francisco de Mosca, qué sé yo, ya no hay las capacidades suficientes ni tienen por qué hacer procesos tan complejos cuando comunitariamente están acostumbrados a manejar los recursos de una manera más sencilla, más directa y donde la población tiene una mayor participación en la fiscalización de las decisiones. De manera que esta legislación nacional que simplemente la hacen pensando en Lima y se tiene que aplicar en todo el país, realmente es parte del problema que hay que corregir, ¿no? Bueno, sí, y finalmente INICAM, ¿qué está proponiendo a este gobierno o a través de los diversos municipios? Bueno, estamos haciendo varias propuestas. Una de ellas es, por ejemplo, que se haga una descentralización fiscal, es decir, hay tributos que se pueden manejar y gestionar en el gobierno local y que manejados desde el ámbito local son más eficientes para el país, y hay otros tributos que sí tiene que manejar el gobierno nacional.
Por otro lado, hemos propuesto una tipología de municipalidades que van a menos de 2.000, de 2.000 a 10.000, a 50.000, a 6.000 y más de 100.000, que tengan una legislación diferenciada de acuerdo a las capacidades que existen en cada territorio. Estamos proponiendo también que los desembolsos sean de una manera más automática, que se revisen los sistemas de transferencias, que se simplifiquen los procesos de proyectos. Nosotros estamos de acuerdo con el concepto del SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, que plantea de que debe hacerse primero el estudio de factibilidad. Si una obra no tiene factibilidad, no debería ejecutarse. No gastar primero y evaluar si la obra de inversión fue buena, como se hacía antes. En ese sentido, es un avance el SNIP, pero se han puesto procedimientos tan complejos que muchas veces, inclusive hasta los propios ministerios, no pueden gastar la plata porque están entrampados en estos procesos, ¿no? Entonces hay una serie de reformas que estamos planteando que lo que buscan es simplificar los procesos para que y se entienda que no es una pelea entre los gobiernos locales con el gobierno nacional, sino es una adecuada distribución de funciones y competencias. Lo que pueden hacer las municipalidades no tendría por qué hacerlo el gobierno nacional, y en muchos casos hay cosas funciones, actividades, proyectos que ejecutan los ministerios cuando bien podían hacerlos a mucho menor costo, con más eficiencia y con más pertinencia, porque los alcaldes conocen mejor la realidad de los pueblos y entonces saben mejor cómo orientar los fondos públicos, pero sí necesitan asistencia técnica y capacitación, ¿no? Y sobre el cobro de impuestos a través de los recibos de agua, luz, para pagar el servicio de serenazgo, ¿cuál es su opinión? Me parece que es una manera de simplificar el cobro de los tributos, ¿no? Porque hay un costo de recaudación y también cuando se paga con un servicio como el de luz, como era antiguamente, yo no sé si usted recuerda que antes se pagaban los arbitrios municipales junto con el recibo de la luz, ¿no? Pero de alguna manera esto parece que generaba, como la gente creía que era la empresa eléctrica la que estaba cobrando más de la cuenta, y esto generó una decisión de no seguir cobrando a través de las empresas eléctricas. Sin embargo, yo no pienso que haya que cobrar todo a través de las empresas eléctricas, porque hay servicios, por ejemplo, Salud recauda a través de las contribuciones a través de la SUNAT, a la cual le paga un 2% por el servicio, de manera que hay formas de ser más eficiente la recaudación, que puede ser a través del recibo de la luz u otros, ¿no? Porque si los ciudadanos no cumplen con pagar tributos, tampoco deberíamos exigir a las municipalidades que cumplan con prestar los servicios. Y que los serenos ahora sean los que controlen el tránsito en vez de los policías. ¿Cómo ve esta propuesta del Ministerio del Interior? Me parece bien porque los serenos están en muchos casos ya haciendo esta labor de contribución en la gestión del tránsito, porque no implica pues el tema que diferencia al sereno de la policía, que es en el uso de armas. En el manejo del tránsito no se requiere armas, sino una buena formación de los serenos, y esto podría ser manejado precisamente por los serenos que tienen las municipalidades, y sacar esta función, disminuir estas responsabilidades a la policía para que trabaje más en el tema de otro tipo de seguridad, de inseguridades, ¿no? ¿Pero implicaría transferir los recursos o cómo se puede financiar este nuevo servicio? Bueno, yo le diría que obviamente si usted va a transferir una función, tiene que transferirla con los recursos, ¿no? Y ese es otro de los temas que se está reclamando en los congresos de AMPE, que es que muchas funciones que se están encargando, como se dice criollamente, de taquito a las municipalidades, no vienen acompañadas de los recursos y sí de la responsabilidad. Por ejemplo, las municipalidades tienen que hacer su plan de seguridad ciudadana, lo cual significa obviamente un gasto, pero no están recibiendo ningún fondo adicional, ningún recurso adicional para hacer el plan. Y estos planes tienen que hacerlos bajo responsabilidad, o sea, un alcalde que no haga su plan de seguridad ciudadana puede ser sancionado como autoridad responsable, pero cada función tiene que estar aparejada de un financiamiento, ¿no? Claro.
Sin embargo, hay la necesidad de concretar un mejor espacio de diálogo, como por ejemplo se podría retomar el Consejo Nacional de la Descentralización. En su momento funcionó muy bien, yo no estoy muy seguro si ese es el mismo modelo que deberíamos emplear ahora, pero definitivamente tenemos que negociar, concertar y encontrar puntos, más que puntos de diferencia, puntos de encuentro. Fíjese usted, resulta curioso para nosotros que en menos de 6 meses España esté enfrentando un tercer proceso eleccionario, porque su legislación y su cultura dice que tienen que encontrar consensos, que no se trata de que gane un candidato por un voto, si con eso cumple la meta. Tiene que lograr ciertamente una cantidad de escaños, pero el tema es que si no logran un sistema que dé estabilidad al gobierno, entonces van a un nuevo proceso electoral. Y ahora están negociando en España, conversando y concertando, la posibilidad de no ir a un tercer proceso electoral que sería pues ahora en noviembre o diciembre, ¿no? Entonces yo creo que las cosas hay que arreglarlas conversando. Ya tenemos un nivel de civilización, vamos a cumplir 200 años de república en el año 2021 y todavía en muchos aspectos siguen vigentes en leyes y normas que se hicieron en la Constitución de 1933. No hemos sido capaces de modernizarnos, de ver en el mundo global en el que nos movemos y todavía pues en muchos casos seguimos trabajando a golpes cuando podemos trabajar juntando esfuerzos entre lo nacional, lo regional y lo local, ¿no? Es importante la reelección inmediata de los alcaldes, vuelve al debate este tema o ampliar el periodo a 5 años. Bueno, me parece mejor la posibilidad de una reelección, por lo menos una reelección inmediata. Vea, en general, en los procesos de elecciones, el índice de reelección siempre ha sido muy bajo, no ha pasado del 10%. Entonces, esto de quitarle la reelección a los alcaldes es más una cuestión mediática, un tema de una noticia de impacto que de una cosa real, ¿no? Se está, obviamente, sancionando a aquellos malos alcaldes con una no reelección, pero se está impidiendo que los alcaldes que han estado haciendo buenas gestiones continúen. Pero más allá de eso, cuando uno tiene una gestión que perentoriamente va a acabar en 4 años, el enfoque que le da a su gestión un alcalde es de hacer algo pequeño, rápido, que pueda cumplir los 4 años e irse. En cambio, si sabe que haciendo un buen trabajo puede ser reelegido, aunque sea por una vez más, entonces va a tener una proyección más profunda y más grande de su gestión. Y la no reelección no garantiza, no tiene nada que ver con la ineficiencia o la corrupción, ¿no? Y más bien, en ese sentido, muchas veces hemos propuesto, bueno, si no hay reelección para los alcaldes, entonces que tampoco haya reelección para los congresistas, por ejemplo, ¿no? Porque si los congresistas... En el Congreso lo que tendría que ir trabajándose es de la renovación por tercios o por mitades, ¿no? Que funciona en muchos países. Y el gran problema en la reelección de las autoridades civiles es que, no en todos los casos, sino que han presentado, lo hemos visto aquí, que a veces el alcalde, por su reelección, pierde el norte del desarrollo, hace una gestión estrictamente populista, y esto también hace daño, ¿no? Es el otro lado de la moneda. Así es, y nosotros trabajamos en ese asunto y necesitaríamos mucho apoyo de los medios de comunicación, de periodistas responsables, con criterio como usted, que le vayamos orientando a través de los medios de comunicación información o conceptos que muchas veces los ciudadanos no manejan o no conocen, no tienen por qué conocerlos muchas veces, pero que entiendan un poco más de qué se trata la gestión pública para que justamente puedan evitar favorecer malas administraciones, ¿no? Bien, gracias. ¿Y cómo está INICAM como institución? ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, estamos muy bien. Ahora en noviembre cumplimos 33 años como institución. Estamos trabajando más ahora con las nuevas autoridades, tratando de inducir propuestas para mejorar la legislación y la acción del Ejecutivo, como los reglamentos, las normas que manejan en el Ejecutivo y las leyes
que pensamos que debe impulsar este nuevo Congreso para mejorar y modernizar el país, ¿no? Sí, gracias, arquitecto, por esta comunicación. A usted, gracias, Rubén.